Los últimos acontecimientos nos permiten trazar las líneas generales de esta nota editorial. Hace mucho tiempo, casi un siglo, don José Ortega y Gasset escribía en España uno de sus artículos, porque es poco más que un artículo, no alcanza a ser del todo un ensayo, se parece a un ensayo, llamado Vieja y Nueva Política. Si uno repasa la vieja y nueva política de don José Ortega y Gasset, se encuentra con que muchas de las cosas que allá se dicen son perfectamente aplicables a lo que está pasando en Colombia un siglo después, porque estamos haciendo la misma vieja política de siempre. Con su inmensa capacidad de ironía, uno de los grandes políticos y de los mejores talentos que tuvo este país, el doctor Gilberto Alzate Avendaño, decía que política es el arte de ir a la Cámara. Ahí se concentra todo, porque después de ir a la Cámara entonces viene toda la capacidad de corrupción y todas las ventajas que tiene la persona para perpetuarse en el manejo de la política, es decir, en el arte de ir a la Cámara o de venir al Senado, como ustedes quieran. Da lo mismo. ¿Y cómo se logra eso? No teniendo seguidores, porque no hay espacio en la vieja política para los seguidores políticos, para los que se entusiasmen con una visión del mundo, para los que tengan un norte en la solución de los grandes problemas del país. No hay espacio para eso. Los políticos hoy no tienen, señores, seguidores, no, tienen apenas clientela. Por supuesto, estamos haciendo una generalización que puede ser injusta como todas, porque tenemos algunos políticos que mueven a la gente, que atraen a la gente y que por ellos vota la gente con entusiasmo. El caso del senador Álvaro Uribe Vélez es un caso clásico y clarísimo. Pero la inmensa mayoría de los políticos nuestros lo que tienen es clientela. ¿Eso qué significa? Eso significa que se reparten entre ellos el poder, presionando al Poder Ejecutivo para que les entregue parcelas de poder, parcelas de manejo, donde puedan hacer lo que les venga en gana, generalmente con ánimo torticero y con instrumentos detestables de corrupción y de engranajes de mecanismos inconfesables. Así pues que nuestros políticos lo que tienen son clientela y la defienden a muerte. Y estamos hoy presenciando uno de esos espectáculos porque la Fiscalía General de la Nación por fin ha hecho lo que todos esperábamos que hubiera hecho hace mucho tiempo. El FONADE, que es nada menos el Fondo Nacional de Desarrollo, que está de la mano o que corre de la mano con Planeación Nacional y que sería uno de los instrumentos preciosos de desarrollo, se lo entregó Juan Manuel Santos a Ñoño. Solamente decirlo produce una indignación que ronda a veces con el ridículo. Uno no sabe si indignarse o si morirse de la risa de una cosa similar. El desarrollo del país en manos del Ñoño y en manos de Musa, porque parece que Musa también está metido en la danza, que era lo que había, simplemente una corruptela feroz, una clientela, para la celebración de contratos indebidos en los cuales, desde luego, había una coima para políticos y para un número importante de políticos que se repartían la torta porque eran parte de la clientela del Ñoño con el que lograban ganar las elecciones en Sahagún y en el departamento de Córdoba y mantenerse a flote sobre los acontecimientos políticos. ¿Qué le importa a Ñoño la política colombiana? ¿Qué le importa el desarrollo del país? ¿Qué le importa la manera de resolver los grandes, los inmensos problemas que tenemos? Le importa una higa, le importa FONADE. Le importa a FONADE que se la entreguen. Esa es su cuota, esa es su parcela. Y alrededor de ello monta su clientela y con su clientela sigue llegando a la Cámara y sigue llegando a la Cámara o al Senado para seguir robando, porque los presidentes cuántas veces se entregan, como en el caso de Juan Manuel Santos, se entregan a esas formas de presión y resuelve dirigir la banda de los saqueadores de la pobre economía colombiana. Ahí se explican ustedes por qué Juan Manuel Santos duplicó el endeudamiento de Colombia en toda su historia. Pues porque había que repartir coimas, señores, porque había que entregarle a sus amigotes parcelas de poder
para que armaran alrededor su clientela. Ahí nos trae también la noticia del periódico, pegada del tema de FONADE, del tema del sistema carcelario, porque montaron unos contratos carcelarios en medio de ese desorden terrible que son las cárceles. Nadie les para bolas, no hay ninguna política criminal, ni de eso se trata de robar. Y entonces parece que se robaron contratos que valían 415 mil millones de pesos, dizque para hacer no sé qué tipo de planeación y de estudios sobre las cárceles de Colombia. Robar, robar y robar. Clientela, clientela y clientela. La vieja política. Eso tendrá cambio, alguien podrá decir, lleno de pesimismo y de dolor, de justo pesimismo y de dolor explicable, que esto no tiene solución. Sí la tendría si los colombianos resuelven un día votar en conciencia, no por quienes le prometan las ventajas de formar parte de un sistema clientelista, sino por quienes ofrezcan ideas, una posición ante la vida, una forma de solucionar los problemas nacionales, una manifestación de una política nueva y distinta, donde se discutan los temas como se deben discutir. Hoy estamos en plena discusión sobre la ley del plan, nada menos que eso. El plan de desarrollo, en la medida que los planes sirvan para algo y que sean ejecutables, esa es una ley fundamental. ¿Qué discusiones serias ha habido alrededor de la ley del plan? Absoluto. Nada, nada. Pero los parlamentarios le metieron más de 150 artículos a la ley del plan que presentó el gobierno. Nos preguntamos, cada uno de esos artículos tenía en mente la solución de un problema del país y que fuera de acuerdo con una línea general de pensamiento que lleve al país por la senda del desarrollo y por la superación de la pobreza que nos agobia. Pero por supuesto que no. Cada uno de esos artículos metidos ahí a la fuerza por los parlamentarios estaba en búsqueda de una erogación del presupuesto nacional exhausto, agotado. No hay un peso para resolver este problemita con una carretera imaginaria, con un puente que no sirve para nada si es en medio de la nada. Por ahí el puente es el del acordeón. Se descubrió que el problema no es del puente, sino que ese puente está en la mitad de una carretera que no va para ninguna parte. Bueno, pero esas son las cosas que ocurren, esas son las soluciones que se presentan, porque hay un parlamentario que está interesado en conseguir un puente para tener los contratistas, para tener las coimas y para tener el desarrollo regional, porque eso genera unos empleos ahí de cualquier naturaleza que sean, sin que importe si el puente va a servir o no va a servir para nada. Por eso, nuestras carreteras terciarias están abandonadas, los campesinos no tienen por dónde sacar los productos, porque eso no genera empleos. ¿Cómo no generaría empleos un buen sistema educativo riguroso donde nuestros maestros tuvieran formas de desarrollo que estuvieran de acuerdo con su dignidad y con la bella condición que tiene el ejercicio más noble del mundo, que es el de enseñarle a los demás? Bueno, ¿y dónde está la educación bilingüe? ¿Y dónde está la formación de los maestros? Eso a nadie le importa. Lo que le importa son los votos de la FECODE y la clientela que hay alrededor de eso. Eso, señores, es la vieja política. La política anticuada que nos tiene hastiados y que nos tiene arruinados. Esta vieja política nos arruinó. ¿Cómo hacemos para enfrentar el narcotráfico? ¿Será ese tema que desvele a los parlamentarios que hemos elegido? Ha habido sobre eso debates memorables en el Congreso de la República sobre una forma concertada, unitaria, clara, de decirle al país: vamos a tener un país exento de este mal infinito que supone el terrorismo, por ejemplo. No. Pues desde luego que no hay nada sobre el particular. Hace unos minutos hablábamos con uno de los más distinguidos ministros del despacho, el doctor José Manuel Restrepo, hablábamos del tema de la exportación. Hace 50 años Carlos Lleras Restrepo decía exportar o morir, y levantó el país, y levantó los corazones, y puso a todo el mundo a exportar, liberales, conservadores. Eso no venía al caso.
Lo que venía al caso era que el país tenía que exportar. ¿Hay un toque de Clarín en ese sentido? ¿Hay un partido que esté defendiendo esa tesis? ¿Habrá alguien tan insensato en Colombia que sea enemigo de las exportaciones legítimas de una industria competitiva y capaz? ¿Y por qué no se propone ese tema? Porque estamos pegados de la vieja política y porque no somos capaces de llegar a una nueva política. Y ahí sí tenemos que decir los ciudadanos. Vienen unas elecciones de alcaldías y de gobernaciones y de asambleas y de consejos. ¿Seremos capaces de votar por el que nos convenza realmente por una idea? ¿Del que tenga el mejor discurso para la ciudad o para el departamento? ¿Del que prometa soluciones a nuestros problemas inmensos en las ciudades que se están volviendo prácticamente o impracticables, para decirlo mejor? Pues ahí los ciudadanos tenemos que decir, ¿seremos capaces de gestas, por ejemplo, como la derrota del plebiscito de Santos? Eso fue una gesta del país, de una nueva política que alumbraba en el horizonte. Esa nueva política la traicionaron, terminaron aprobando el mismo acuerdo maldito con las FARC, y entonces es que son los amigos de la paz, los amigos de las FARC. Y mientras tanto el ELN y las BACRIM y los pelusos y los pelagatos y los diablos que se tragaron este país, porque lo que importa es simplemente producir una noticia, crear un hecho, fomentar una clientela que se fomenta de muy distintas maneras y que los intereses del país se vayan al diablo. Pronto hablaremos con una de las parlamentarias más distinguidas del país, que si votaron por ella fue por la fuerza de convicción que había alrededor de sus capacidades, la senadora María del Rosario Guerra, para que nos hable del Plan Nacional de Desarrollo, a ver qué clase de plan es ese y esto para dónde va. Los grandes problemas del país se tienen que discutir dentro de los lineamientos de una nueva política y tenemos que detestar la vieja política que no nos ha traído sino penurias, dolores morales y ruina económica y social.